Muchachos, estamos en un nuevo episodio de InnoVoice. Gracias a todas las personas que vieron el capítulo anterior sobre startups. El día de hoy estamos muy contentos y de verdad estamos muy agradecidos por todas las personas que nos empezaron a seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, con los shorts, en TikTok. Gracias a todas esas personas por darnos ese feedback a través de esos likes. Y todos sus comentarios, acuérdense, son leídos. Sí, sean bienvenidos a esta nueva sección de este maravilloso podcast que va a ser la sección IA. Igno Amigos. Claro. Igno Amigos. Entonces, sean bienvenidos. Y bueno, hoy traemos un invitado súper especial, una persona que queríamos traer desde hace ratísimo. Era el profesor Rodrigo Alvarado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esa amable bienvenida. Gracias por la invitación. Para que lo sepan, a la mayoría de la audiencia, yo soy profesor de la Escuela de Economía. También soy el coordinador académico del programa de Innovación y Tecnología Económica dentro de la Universidad Sergio Arboleda. Es decir, coordino a estos dos personajes que aprecian ahí y pues por eso tenemos una relación bastante estrecha. Entonces, hablamos mucho de diferentes temas, tanto económicos como temas de innovación, de tecnología, temas de blockchain, de inteligencia artificial, no la IA como la acaban de mencionar, y cosas por el estilo. Sí, de hecho, tanta confianza es la que tenemos con el profe que le decimos tío Ro, ¿no? Él es el tío Ro, así le decimos de corazón nosotros. Sí, aunque hace poco ni lo sabía, ¿no? Porque es que, pues, Rodrigo y aparte nosotros somos reinfluenciados por un podcast que se llama Emprendeduros. Y ahí está también otro tío Ro. Hay uno que llama Rodrigo y es economista también. Entonces todo y le dicen tío Ro. Entonces, por eso. Sí, exacto, todo conecta. Entonces, desde ahora es tío Ro con confianza y con amor, profe. Exacto. Bueno, profe, lo primero es simplemente, pues, otra vez, gracias por ese tiempo disponible que tuviste. De verdad, creo que es la mejor manera para empezar en nuestra primera entrevista es contigo, ya que, como muy bien lo mencionaste, al final, tú eres la persona que nos introdujo a nosotros a la economía. Y de cierta manera tiene mucho que ver con pues, lo que vamos a hablar el día de hoy. Es importantísimo que pues, al final sea como una charla, una charla más de todas las que hemos tenido. Y por eso me gustaría empezar diciéndote, y pues al principio, que pues me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ti. Pues recalcar que nosotros hemos sido estudiantes tuyos en el primer semestre. Y me gusta mucho, siempre me gustó como la forma como enseñaste, como explicaste las clases. De cierta manera creo que por eso eres un himno amigo, porque creo que sí existe una diferencia, uno lo nota, ya de por sí la carrera de nosotros es diferente, innovación, y creo que tu perfil como profesor de economía se adaptó ¿sí? Muy bien al pensum, porque desde un principio siempre notamos como esa diferencia en ti como profesor, en tu método de enseñanza, y por eso quiero empezar hablándote de la innovación, ¿no? Creo que una buena pregunta para empezar el podcast es, ¿cuál crees que ha sido tu trayectoria con la innovación a lo largo de tu vida, que de cierta manera te ha llevado hasta lo que eres ahorita? Ok, perfecto. Entonces creo que debemos empezar a explicar qué es el concepto de innovación. Exacto. Por ahí debemos arrancar como tal. Mucha gente cree que innovar es un tema exclusivamente tecnológico o digital y es mucho más que eso. Innovar pueden ser pequeños cambios en la forma en que nos comportamos, en la forma en que se produce, hasta en la forma en que estudiamos. Y esos cambios lo que van a traer es mejorar y aumentar nuestra productividad. O obviamente ofrecer un nuevo servicio, ofrecer un nuevo bien, como puede ser una nueva plataforma, diseñar un algoritmo, diseñar inteligencia artificial, modificar un blockchain existente para acomodarlo a las necesidades que uno necesite o las que pueda necesitar un cliente a futuro. Entonces tenemos que entender que innovar está en el transcurso de nuestras vidas todo el tiempo. Todo el tiempo estamos innovando, el problema es que no sabemos que estamos innovando. Algo tan sencillo como levantarnos por ejemplo, si ustedes se levantan por el lado derecho de su cama y un día se levantan por el lado izquierdo y se dan cuenta que los resultados al final del día tienden a ser mejores que como lo hacen usualmente,
pues esa es una forma de innovación, así no lo parezca. Pequeños cambios que mejoran los procesos, la productividad, que generan nuevos bienes, nuevos servicios, es innovar. Innovar no significa hacer algo gigantesco y ofrecer un nuevo producto. No, innovar puede pasar desde las tareas más pequeñas y cotidianas que hacemos en el día a día. Entonces eso es importante entenderlo. Y que al final esos pequeños cambios, como tú lo dijiste, pueden llegar a aumentar la productividad. O sea, pequeñas cosas hacen grandes cosas al final del día en tu vida diaria. Pero llevándolo un poquito más al término de la docencia, queríamos llevar el tema sobre cómo crees que te has adaptado a las nuevas tendencias en términos de docencia, porque como muy bien, y ya lo notamos en tu forma de hablar, estás muy actualizado, o sea, y de hecho nosotros lo hemos notado desde un principio en nuestras clases. Cuando empezabas la clase, simplemente, muchachos, denme una noticia del día, de lo que está pasando en la actualidad. Siempre te gusta tener pues esa dinámica en tu forma de dar clases, pero ¿en qué momento fue en el que tú te diste cuenta que tenías que de dar un cambio? A lo mejor fue por el pénsul de nuestra carrera, o siempre en toda tu vida como profesor has utilizado ese tipo de metodología. Bueno, yo llevo como profesor más o menos 12 años, que arranqué con este cuento de la docencia. Y lo que pasa es que al principio esto es ensayo y error. Y entonces uno tiende a enseñar como le enseñaron en su momento. Esa es la verdad. Pues porque ese es el ejemplo que uno tiene, ya que pues lastimosamente cuando arranqué con esto no tenía la formación pedagógica, la formación como un pedagogo, como un profesor. A través del tiempo he adquirido conocimiento sobre esto por la experiencia, pero también parte teórica, porque pues he asistido a una especialización en pedagogía y docencia universitaria, capacitaciones que afortunadamente la universidad nos da como profesores, pues para cada vez ser mejores, pues gente que sabe mucho más que uno y ha analizado mejor los temas. Claro. Pero al final, en gran medida, es ensayo y error. A esto se debe, porque puede que un gran pedagogo, un doctor en pedagogía, le dice que tienen que mirarlo de una u otra forma, pero resulta que es que cada persona es diferente. Y en muchos casos, esos pensamientos, esas teorías pedagógicas de la enseñanza, están orientadas en otro entorno. Muchas de estas a veces están orientadas en países de primer mundo, por decirlo así, países desarrollados, europeos, claro, Estados Unidos, Australia y demás, donde obviamente el entorno es totalmente diferente y a veces no se adecua a nuestro entorno. Entonces toca a veces hacer un híbrido y combinar diferentes metodologías que uno intenta plantear. Por ejemplo, en una época yo creía, como seguramente muchos, que el futuro de la educación era netamente digital, remoto, virtual. Pero la pandemia nos demostró lo contrario. Nos demostró que al estudiante le interesa estar dentro de un salón de clase. Sí, claro, tener esa interacción física. Exacto, esa interacción física. Y no solo tanto con el docente, sino con sus pares, con los demás estudiantes. El hecho de hablar, de conversar, de tocar temas triviales, pues ayuda muchísimo. Y si eso nos ayuda en nuestra psiquis, pues nos prepara mejor para el estudio. No es lo mismo estar aislado y ponerse en teoría, concentrarse en una clase, que hacerlo en el salón de clase. Nomás un comentario de un amigo te puede explotar la cabeza y te hace mirar algo desde una perspectiva totalmente diferente, con que seguramente no tendrías ese mismo comentario de una manera remota o virtual. Entonces, claro, digamos que ahí se da uno cuenta hacia dónde se quería ir, pero se da uno cuenta que en realidad no es. Entonces uno lo que empieza ahí, digamos, innovar, en este caso es hacer pequeños cambios para ver qué hace clic. Con lo cual, ¿qué le llegó al estudiante? En muchos casos, pues como muy bien lo decías, el tema de las noticias. Entonces, ¿qué era? Decirle a los estudiantes, por favor, una noticia rapidita, se les da un pequeño incentivo en cuanto a la nota, pues para estimular esto. Sí. ¿Y para qué era? Pues para que buscaran noticias, se estuvieran informados, obviamente encontraran una relevancia económica, pero ante todo, para que buscaran lo que les gusta. No contar una noticia por contarla, sino ojalá buscar una noticia que uno quiera. Claro, que es el interés de uno. Exacto, que se oriente el interés, tanto así que ya con el profesor Meneses estamos
tratando de innovar de una manera más grande. Estamos haciendo un beta, por decirlo así. Un plan beta en este momento está, en el cual entonces seguimos con el tema de las noticias. Pero lo que pasa es que los vamos a acompañar con Bloomberg. Ah, ok. Entonces lo que queremos es, a usted le gusta tal sector de la economía. Por ejemplo, si de pronto hablamos ahorita de criptoactivos. Uh-huh. Entonces uno va a decir, bueno, veamos, escojamos un criptoactivo que queramos, sigámoslo, sigamos cómo está la evolución, podemos mirar las noticias que se presentan en diferentes momentos del tiempo que nos pueden decir, oiga, ¿por qué subió? ¿Por qué bajó tanto? No porque fluctúa, porque todo el tiempo fluctúa. Pero entonces nos puede encontrar eso. Entonces también nos ayuda a acercarnos más a ese sector, a mirar el comportamiento técnico en la cotización y también entender qué es lo que va pasando en ese sector. Entonces, y al final, lo que quisiéramos es que con todo lo implementado en la materia, en vez de hacer un examen, pues hagan un buen ensayo con respecto a esa investigación que no se dieron cuenta, pero hicieron. Entonces, están investigando y no se dan cuenta que están investigando. Están mirando el comportamiento, por ejemplo, de algún criptoactivo, están mirando las noticias relacionadas al sector, están mirando temas regulatorios, como si un estado dice alguna cosa u otra, cómo eso afecta, si pasa algo con, qué sé yo, las tasas de interés en Estados Unidos, cómo lo afecta y cómo va a ser la visión de los inversionistas según la situación económica del momento. Entonces, todo eso nos lleva a que puedan aplicar o plasmar los conocimientos que se van adquiriendo y pues creo que eso es mucho más relevante porque hay una investigación, se ve que se plasma el conocimiento y no es un simple examen que a veces tiende a ser de memoria. Que uno estudia para pasar el parcial y ya. Y ya, entonces se pasó el parcial y se te olvidó ese conocimiento en muchos casos, pero al tenerlo dilucidado, metido en un tema de tu interés, que todo el tiempo vas indagando qué está pasando, pues eso se te queda ahí y que te puede servir porque, bueno, esto es el inicio, pero si te sigue gustando el tema, lo puedes seguir desarrollando y te puedes convertir hasta un experto en él. Sí, es como una pequeña semilla para que esta persona, digamos, empiece a explotar sus habilidades en ese sector que es de su interés y pueda profundizar mejor. Exactamente, o por lo menos tendrá las herramientas, si ya no le interesa ese sector, de buscar otro ante todo eso. Entonces, si se dan cuenta, aunque parece bobo, es una forma de innovar dentro de la educación para ver si logramos hacer ese clic. Por ahora está en fase beta. Dependiendo de los resultados, pues sabremos si lo implementamos en más cursos. Entonces, pues por eso siempre tenemos fases beta, como ustedes saben, esas fases de prueba. De un piloto. Exacto, es un piloto y después miremos según resultados si vale la pena implementarlo o no. Entonces casi siempre lo que hacemos, pues les digo, esto es ensayo y error. Claro. Hacemos una fase beta, vemos qué tal nos funciona, si nos funciona, fabuloso, se implementa, si no, borrón y cuenta nueva y arrancamos de nuevo. Qué interesante. ¿Y por qué no hicieron esa beta con nosotros, profe? Me hubiera encantado. Hubiera sido buenísima pero esa beta. ¿dónde van a hacer la beta? ¿En carrera en innovación? No, la idea es arrancarlo en las clases de introducción. Okay. Porque es, como muy bien dijiste, Brian, es poner esa semillita desde el principio. Entonces, qué mejor desde introducción a la economía, generar eso. Entonces, por eso, pues ahorita estamos en fase beta, probando en un curso que lo está dirigiendo el profesor Meneses, y pues ya después veremos los resultados y si vale la pena implementarlo o hacer otra segunda fase beta para ajustar tuercas y mirar si después sí lo implementamos en todos los cursos como tal. Y amarrarse al estudiante, o sea, al final, pues el estudiante de cierta manera no va a notar que lo está haciendo por obligación, sino que me gusta, por ejemplo, este cripto, pues lo voy a investigar porque de hecho me gusta el tema, me gusta cómo hacerlo y de cierta manera también es ese argumento analítico, ¿no? Que te da Bloomberg, ¿no? Repro, qué buen método un buen ejemplo de innovación en el sector de la docencia. Sí. Y, profe, me salió una duda ahí. ¿Qué tan difícil es ser un docente que innova? O sea, ¿a qué retos se enfrenta un docente, digamos, en su caso, pues que tiene una trayectoria ya dictando clases en la universidad y pues al inicio, digamos, tiene una metodología, ¿no? Y de pronto hay compañeros docentes que tienen una metodología y que no le pasa, digamos, que usted dice, no, yo quiero, por ejemplo, integrar noticias. Cuando usted dijo eso o ha integrado cosas así que innoven en su forma de dar docencia, ¿no ha habido conflicto con otros docentes que le digan, no, pero ¿por qué hace eso? ¿O debería seguir haciéndolo de esta manera? No necesariamente. Digamos que el problema es que hay que acatar unas normas institucionales.
Ok. Obviamente la libertad de cátedra está ahí y uno tiene, pues, pero lo que pasa es que tiene que ceñirse primero a unos calendarios. Ujú. Ustedes saben que en la universidad tenemos unos cortes donde sacamos unas notas de cada corte. Ujú. Y entonces, por ejemplo, a veces eso nos limita. En muchos casos a mí, en ciertas materias me gustaría no hacer exámenes ni nada por el estilo, sino que la nota la saco al final y todo el resto pues vamos haciendo ejercicios, talleres, miramos teoría, hacemos discusiones y demás, pero pues las normas institucionales nos obligan a que tenemos que hacer un alto en el camino, evaluar el proceso y de nuevo seguir. El tema es que a veces en ese alto en el camino tratamos de evaluar un conocimiento, algunas competencias, y resulta que el estudiante no pasa la competencia. Pero al final del curso demuestra que sí la pasó. Entonces el problema es que como le queda una nota mala al principio, a pesar de que pasa la competencia al final, pues digamos al ponderar las notas, Sí, claro. pues puede que pierda la materia. Pero yo digo, el pelado sí sabe, sí cumplió la competencia, sí adquirió el conocimiento. Lastimosamente al principio le fue mal y al ponderar las notas no alcanza a pasar. Entonces, pues digamos que hay esas restricciones que pues uno no las puede evitar. También están las restricciones del tiempo, del espacio y también que hay unos contenidos programáticos que se deben dar y uno tiene que jugar bajo esos contenidos. Entonces, si yo quiero poner un tema nuevo, es porque cumplí los contenidos. O si no, me toca mirar cómo ese tema lo puedo ir tratando día a poquito dentro de los contenidos que ya están institucionalizados, digámoslo así. Entonces, digamos que esas son como las pequeñas restricciones. Pero dentro de mi libertad de cátedra, que es lo que yo suelo hacer, es que trato o intento de adaptarme a la audiencia. No es lo mismo lo que ustedes están buscando como estudiantes de innovación, de lo que puede estar buscando un estudiante de ingeniería, lo que puede estar buscando un estudiante de finanzas, de economía, de política, de derecho y demás. Entonces, pues, aunque la teoría es la misma, prácticamente, pues digamos que trato de personalizarla según la carrera de los estudiantes. Por ende, tiene que cambiar la forma de dictar la clase, porque nunca va a haber una clase igual a la otra, así el tema sea exactamente el mismo, porque tiene que adaptarse a la situación de cada persona, a su entorno y a sus expectativas. Es difícil hacerlo a veces cuando los cursos son demasiado heterogéneos. Claro. Cuando tienden a ser más homogéneos Claro. es mucho más sencillo en este caso. Entonces digamos que esas son a veces las dificultades que se me han presentado y también en la otra dificultad, pero no es tanto por el lado de los profesores, es por el lado de ustedes. Claro. ¿No de nosotros? Exacto. Y es Ok. que lastimosamente no todos llegan preparados a la clase, lo Sí. cual pues hace que la dinámica de la clase no sea la mejor. Claro. Si todos llegaran preparados, pues hay una mayor Claro. interacción. Miren lo que pasa con sus profesores internacionales. Sí. Una Ujú. cosa es cuando no están preparados, donde el profesor bla, 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 y se vuelve tedioso hasta cierto punto. Ujú. Y otra cosa es cuando ustedes están preparados, tienen forma de opinar, de preguntar y demás, pues deja de ser tanto una... que Una les cátedra. imparten un conocimiento, sino que se convierte en una construcción de conocimiento entre todos. Entonces se vuelve mucho más interesante. Algunas de las cosas que ustedes pueden plantear, pues de pronto el profesor no las había visto, no las conocía o las había mirado desde otra óptica. Y al tener eso, pues obviamente a uno se le abre el mundo, por así decirlo. Uno abre los ojos y empieza a mirar muchas más opciones de las que tenía antes. Entonces digamos que esos son como los retos que uno suele tener. Claro, y al final es mejorar esa comunicación con estudiante-profesor, ¿no? O sea, al final que los dos, porque nosotros siempre antes, y yo creo que muchos profesores tienen esa forma de enseñar o ese prejuicio que dicen que no, pues el estudiante tiene que saber su norma, sus límites y pues incluso muchas veces se pasan de rígidos, ¿no? Pero uno como estudiante nota cuando a ciertos profesores sí se les puede tratar, con todo respeto ante todo, pero sí de forma como si fueran unos amigos, como si fueran Como más cercana. y eso no quiere decir que sea malo, o sea, eso al final genera con respeto y con confianza que los estudiantes y profesor se conozcan para saber cuáles son sus debilidades, fortalezas. El profesor también obviamente se puede equivocar en muchas formas de enseñar y los dos ámbitos, las dos formas de verlo, pues tienen que ser flexibles.
Ahora, hablando ahora un poquito sobre los estudiantes, profe, a mí me da esa curiosidad y un poquito adentrándonos un poquito más en su vida, como tú lo explicaste, a mí me da mucha curiosidad cómo fue, y ya hablando sobre su vida de estudiante, empezando ya, porque pues usted como lo comentó y como se verá, es profesor de economía. Entonces, me gustaría, para empezar desde lo primero, lo básico, cómo fue que la economía entró a su vida, ¿no? O sea, cómo al final fue ese proceso de decidir qué voy a estudiar, por qué, cuáles eran esos gustos previos, esas influencias. ¿Habrá algún suceso, un hecho que lo habrá marcado, que haya dicho, por esto voy a estudiar economía? O incluso al momento de estudiarlo, como tú mismo lo dijiste, algún profesor que te haya marcado. No sé, quiero conocer al profesor Rodrigo en su vida de estudiante. Me da esa... Bueno, digamos que mi aproximación como economista a entrar a estudiar la economía fue más una casualidad que otra cosa. La verdad, en su momento, pues yo tenía pensado otro tipo de carreras para estudiar. Me fascinaba el tema de la programación. Entonces estaba más mirando el tema de una ingeniería en su momento. También por influencias de mi padre, estaba entre ingeniería de sistemas o ingeniería textil, digamos por influencia de mi padre. Entonces, bueno, el tema de los números nunca me incomodó por ese lado. Pero bueno, mirando también a mí me interesaban los temas sociales. Eso también me llamaba mucho la atención. Resulta que un amigo una vez de la familia vive en Lima, entonces estaba acá de visita y pues estábamos en un almuerzo muy ameno y entonces indagando sobre la familia de él, sus hijos y demás, y entonces me hablaba sobre su hijo, que su hijo era corredor de bolsa. Entonces ahí como que algo me hizo clic. Entonces dijo, oiga, eso suena interesante, el tema de la bolsa de valores, suena interesante y pues en su momento uno piensa en dinero. Sí, es la verdad. Hacer El plata. profe dijo, va a ser el lobo de Wall Street. Sí, algo por el estilo. Entonces eso, y me pareció interesante, empecé a indagar un poquito, me llamó más la atención la economía y decidí inscribirme en los programas de economía. Me pareció que eso era lo mío. En su momento dado, estuve entre 4 universidades para decidir, al final entré a la Sergio. Aquí entré, primer semestre no me fue mal, pero no estaba de todo claro si en realidad la economía era lo mío. Creo que la mayoría de estudiantes en primer semestre o en segundo semestre suelen tener esa inquietud de, ¿será que esto que estoy estudiando es lo mío? Sí. Porque sí, ven algunas bases, algunas nociones de lo que están estudiando, pero todavía no sé, falta algo. Claro. Falta algo, digamos que a mí me pasó. En su momento entonces pensé en retirarme, no me dejaron retirarme afortunadamente y después empecé a ver lo bonito que es la economía. Entonces seguí estudiando y le empecé a coger amor a la carrera. Entonces digamos, por eso le dije que como por casualidad terminé como economista. Entonces pues digamos que y me ha ido muy bien, me ha gustado mucho mi campo de trabajo, donde obviamente no solo he sido docente, Claro. también he estado trabajando en lo que llaman el mundo real. Claro. Entonces, siempre en el sector privado. Y de hecho, eso era lo que te iba a preguntar, profe, antes de pasar por tu parte como docente y empezar a hablar de cómo fue que le agarraste ese gusto, ¿no? A empezar a comentar tus conocimientos o a compartirlo con otras personas. Y es que saliste de la universidad, no sé si previamente empezaste a trabajar o ya estabas trabajando como universitario en lo que era ese sector. Y si de alguna manera haber trabajado antes, porque a muchos estudiantes les pasa, ¿no? Que salen de la carrera, sienten que ya están preparados y sin previo trabajo, incluso ya agarran los estudiantes de último semestre a enseñar. ¿Sientes que si trabajaste en un principio, eso te dio como una ventaja competitiva, te ayudó? ¿O en qué sector trabajaste? Me da esa curiosidad. Bueno, digamos que mi familia siempre tuvo un negocio familiar. Entonces, de una u otra manera, pues estaba metido ahí. Estaba trabajando, por lo menos en vacaciones. Pues después de una semana de gabela, pues tenía que ir a trabajar, digámoslo de esa manera.
Entonces trabajaba en el negocio de mi papá y pues le ayudaba con temas administrativos. Obviamente la carrera, pues economía tiene una parte administrativa importante, pues eso me ayudaba en su momento. Después tuve las prácticas empresariales con la universidad, las cuales las hice en un banco, que obviamente me abrieron más el panorama, me mostraron otro sector de la economía porque hice mis prácticas en el sector financiero. Ujú. Después de eso, ya ahí sí salí. Al principio no fue fácil conseguir trabajo, entonces me salían cosas esporádicas. Algunas me gustaban, otras no. Me gustó mucho cuando trabajé en retail con uno de los grandes almacenes de cadena. Entonces estaba en la parte financiera ahí metido y ahí decidí irme a hacer un posgrado. Cuando llegué a hacer el posgrado estaba la situación muy compleja, ahí sí para el trabajo, y pues hace lo que hace la mayoría de la gente cuando no encuentra trabajo, emprender. Okay. Entonces emprendí con ayuda de mi papá, monté un negocio que hacía importaciones temporales, bueno, importaciones básicamente, de químicos textiles, y pues tenía a varios clientes en Bogotá, a los cuales yo era su proveedor. No me iba mal, me iba bien. El tema es que no me gustaba, porque el problema de ser emprendedor, que no es malo, lo que pasa es que no es para todo el mundo, es que deben entender que uno arranca el lunes a las 7 de la mañana Ujú. y uno acaba, no sabe. Ujú. Puede acabar el viernes, puede acabar el sábado, puede acabar el domingo a las 7, 8 de la noche. Entonces es eso, pero no tanto por el esfuerzo y el tiempo o que tendría que sacrificar ciertas cosas. Acuérdense el concepto de costo de oportunidad. Sí. Sino básicamente el problema ahí era el trato con la gente. Porque no es para ofender ni denigrar a nadie, pero pues por lo general no podría entablar conversaciones interesantes con mis clientes. No, digamos, no eran clientes de alto perfil, eran emprendedores, microempresarios, muy loable todo lo que hacían, formados a pulso. Muchos no tenían un alto nivel educativo, se hablaban de ciertas cosas, pero siempre otros temas interesantes que me gustaría hablar, que me gustaría tratar, pues no lo podía hacer. Entonces, pues como que mi vida estaba en función del trabajo y no como debería ser que el trabajo está en función de mi vida. En ese caso, entonces, digamos, por ahí me salió la oportunidad de dar unas clasecitas en una universidad del centro de la ciudad de Bogotá y pues empecé a cogerle cariño al tema de la docencia, tanto así que vendí la empresa, todavía quedan algo de lo que la vendí. Pues fue porque me enamoré de este cuento, me parece fabuloso ser docente y porque también me di cuenta que esta es mi forma de generar una marca. Esta es mi forma de marcar a la sociedad, a los estudiantes. Y es el simple hecho de que les estoy contribuyendo a esa educación. Puede que algunos me valoren más, algunos no me valoren, algunos me valoren poco sobre mis enseñanzas, pero sé que lo poco o mucho que hayan aprendido a través de mis diferentes clases, sé que de algún momento los va a marcar, algún momento lo van a utilizar. Y ante todo, sé que contribuyen que sean buenas personas. Creo que más que conocimiento no debe contribuir a que sean buenas personas. Creo que es eso y esa es como la forma de contribuir a la sociedad de una manera u otra. Sé que es un granito de arena, pero de granito en granito se va sumando. Y de cierta forma, pues creo que personalmente a nosotros como pues apenas nosotros 4 de la carrera, sí nos has marcado, profe, y qué buena lección de vida, ¿no? Al final yo creo que poca gente sabiendo lo que le iba bien en la empresa, poca gente a lo mejor dirá, pues estoy bien, estoy muy, de cierta manera hasta cierto punto mediocre, ¿no? Cualquier persona hubiera dicho, no, me va bien, incluso vamos a ver cómo podemos mejorar la empresa, pero al final, como tú lo explicaste, salir de tu forma de confort, que no es fácil, por el hecho de que querías tener un mejor círculo, pues querías explotar tu conocimiento, ¿no? Querías volver, supongo, a lo que aprendiste en la universidad como economista, ¿no? Supongo. Y que de cierta manera yo también tenía esa curiosidad, cómo fue el clic, ¿no? Volver a un salón de clases, volver a hablar de temas que antes no hablabas,
¿Te costó? ¿Te costó al principio como profesor a lo mejor ganarte, no sé, ese respeto o tu forma de enseñar? ¿Cómo quiero saber como esa evolución que tuviste como docente? ¿Sí la notaste? Bueno, es que al principio siempre es complejo, Claro. especialmente cuando uno es novato en algo. Entonces, bueno, por más que preparara muy bien las clases, el conocimiento, el tema era el tiempo. Entonces, eso lo va dando la experiencia, el tema del manejo de tiempo y no que un tema te lo comas muy rápido. O sea, si tengo diseñado un tema para 2 horas, que no me lo coma en media hora. O que ese tema de 2 horas no se transforme en un tema de 4 horas. Entonces hay que saber los tiempos y hay que saber cuándo acelerar y cuándo pausarse. Eso lo va adquiriendo la experiencia. Y ante todo, el tema es enfrentarse a un público que uno sabe que lo está juzgando en ese momento porque está esperando conocimientos de uno. Y para colmo, cuando yo arranqué en una universidad nocturna. Entonces eso significa pues que era gente hasta mayor que yo en su momento dado. Entonces pues la expectativa y el manejo es totalmente diferente. Tanto que cuando yo llegué creyeron que yo era el estudiante. Hasta yo lo hacía eso al principio. Me sentaba atrás y me quedaba ahí como estudiante. La primera clase y esperaba que el salón se llenara. Entonces me ponía a hablar con otra gente mientras tanto. Y cuando el salón estaba lleno me paraba y me iba al frente y decía yo, buenas tardes, buenas noches, soy su profesor, bla, 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 bla. Le decía, sea serio, siéntese. Y entonces lo hacía así porque pues era una forma como de entrar en ambiente. de entrar en ambiente y que se viera un poco diferente, pero ante todo era el manejo de la clase, el manejo de los tiempos, no tanto de los conocimientos, están ahí, es repasarlos, es prepararlos, pero ante todo es eso, el manejo de la clase, tiempo, saber decir las cosas y entender que cada persona entiende diferente. Entonces el ejemplo que yo tengo preparado y que creo que es maravilloso, quizás solo lo entienda una persona o no lo entienda ninguno, entonces me toca darle la vuelta y buscar otro ejemplo. Entonces eso también lo lleva a uno a improvisar. Y yo no era bueno improvisando. Tampoco es que lo sea mucho hoy en día, lo intento hacer. Creo que falta mucho y todavía falta mucho por aprender. Pero entonces hay que saber es cómo adaptarse, qué tan flexible serlo, qué tan elástico ser, Claro. para uno poder adaptarse a las circunstancias y tratar de llegarle al estudiante con lo que está necesitando. Entonces, porque tocarle la vuelta a los ejemplos y tratar de explicar el mismo concepto, uno tiene que tener la capacidad de explicarlo de 10, de 15 maneras diferentes según el ámbito y el contexto donde uno esté metido. Súper interesante. Y, profe, una pregunta así, para las personas que nos escuchan, ¿usted qué les diría a las personas que nos están escuchando para decirles, vengan, la economía sí es importante? Porque, digamos, muchas personas piensan, o sea, los que no conocen, digamos, de economía nada, dirán como, nada, pero pues yo no necesito economía porque de pronto lo relacionan con que solo es para la empresa o si quiero ser corredor de bolsa, pero... Pero piensan que, o sea, mucha gente, incluso personas muy pequeñas en el conocimiento de economía, piensan que lo primero que se le viene a la mente de economía, trading. Sí, exacto. Entonces, ¿qué le diría a esas personas para demostrarles o, digamos, incentivarlos a que conozcan un poco más de la economía? Les voy a comentar las 3 palabras económicas más utilizadas por cualquier persona. No importa su jerarquía, su estrato social, su edad y demás. Todos en algún momento utilizamos la palabra demanda. Todos en algún momento utilizamos la palabra oferta. Y peor aún, mal utilizada creo yo, pero pues tiene un sentido, es que utilizamos la palabra economizar. Economice. La gente lo relaciona con pague poquito. Sí. Pero en realidad lo que están haciendo es hacer economía todo el tiempo. Somos seres económicos. Hay un libro que se llama Homo Económicos. Entonces, donde está diciendo, primero es que nos interrelacionamos con todos. Hacemos transacciones y no necesariamente tienen que ser un intercambio de bienes o de servicios, de ideas. Estamos haciendo todo el tiempo. Ahí hay una transacción. La podemos valorar hasta económicamente, podemos darle valores monetarios, aunque no necesariamente. Tenemos eso por un lado. Todos entendemos que cuando hay escasez de cierto producto, el precio sube. Y eso es un fenómeno económico. Lo que pasa es que sabemos todos de economía, en mayor o menor medida, según nuestras circunstancias. El problema es que no lo sabemos, no tenemos ese conocimiento formalmente. Entonces, todos sabemos algo de economía. Todos sabemos, que los precios suben, la inflación.
Pero entonces uno medio indaga cuál será el fenómeno. Oh, ¿qué le está pasando al dólar? Entonces, los productos importados son más costosos. Tenemos cierta información, nos falta es plasmarla mejor, mucho más fundamentada. Entonces, de una u otra manera, todos estamos relacionados con los temas económicos, que puede que a algunos no les guste la parte de los números. Uno lo entiende, pero lamentable o afortunadamente, la matemática es la ciencia social que más se cuantificó. Entonces hay que entender un poco los números. Ustedes saben que las ecuaciones nos cuentan son historias. ¿Y qué es lo que hace un algoritmo? Contarnos una historia. Le estamos diciendo en ese algoritmo qué queremos hacer, qué queremos mostrar, porque conocemos las variables. Entonces lo que pasa es que muchas veces hay una mala fundamentación matemática desde los colegios, porque no les explican el porqué de la utilización de cierta herramienta. Solo le dicen, haga tal cosa y repítalo. Y creo que ahí se pierde gran parte de los elementos matemáticos, porque se vuelve solo una acción mecánica que uno dice, pero ¿para qué aprendo eso si lo hace una calculadora? Sí, claro. Lo que dicen de qué me hace servir calcular la hipotenusa. Exacto, pero todo tiene un cuento detrás. Miren en la programación cómo calcular la hipotenusa sí le puede significar ciertos resultados. Uno creía en una época que la trigonometría no servía para nada. Dije, no, eso es para ingenieros, eso no sirve para nada. Y miren a la hora de programar cómo funciona el tema trigonométrico. Es impresionante para hacer match. En este caso. Entonces, pues, digamos, es que no le enseñan a uno muy bien cuáles son las aplicaciones, los usos y para qué sirven las cosas. Eso por un lado. Lo otro es que la economía es una ciencia que se encarga de estudiar cómo tomamos decisiones. Y las decisiones las tomamos todos los días en todos los aspectos de la vida. Entonces, lo que pasa es que no conocemos la formalidad de cómo tomamos las decisiones. La economía nos va a ayudar a formalizar más estos conocimientos para tomar aún mejores decisiones. Aquí lo único que falta son ganas y esfuerzo, porque no les digo mentira, la economía no es una carrera fácil. ¿Por qué? Porque es una ciencia social. Eso significa que hay que leer mucho. Y por otro lado, es muy cuantitativa. Entonces hay mucha matemática. Mezclen las dos y se vuelve algo complejo. Sí, claro. No imposible, tampoco es que sea difícil, es solo algo de dedicación y esfuerzo. Y hablando de eso, yo creo que eso sería como para las personas que estarían interesadas en estudiar economía. Ya sabemos esas partes de la complejidad que tiene, pero ahora un poquito hablando sobre las ventajas. ¿Cuál crees que las ventajas que te da a ti ser economista en la vida cotidiana? O sea, de cierta manera amplías tu conocimiento y entiendes el mundo de una forma diferente como economista, ¿cierto? Exactamente, pues primero que todo creo que toda persona debe tener 3 conocimientos básicos. Tiene que tener unos conocimientos legales. Hay que entender que hay ciertas cosas que se pueden hacer, ciertas cosas que no. Tampoco digo es que uno tenga que aprenderse la Constitución, los códigos de comercio, etcétera, etcétera. No, pero tener la noción básica de esas cosas, de cuáles son sus derechos, de cuáles son las obligaciones, de cuáles son las cosas principales que nos dice la Carta Magna, la Constitución. Entonces, por un lado, la gente debería tener ese conocimiento. Por otro lado, la gente tiene que tener un conocimiento político. Considero, pues, entender algo del funcionamiento de las instituciones del país, cómo se manejan, cuáles son las visiones políticas que hay y, obviamente, según con sus preferencias, con su estilo de vida, pues se orientará a una. Mucha gente dice yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, pero no tiene ni idea qué significa eso. Entonces hay que tener una mejor concepción de las cosas y ser de izquierda no significa estar en contra del libre mercado y ser de derecha tampoco significa estar en contra de que haya un papel importante del Estado o eliminar temas como la pobreza y demás. Una cosa no significa la otra. Obviamente hay extremos. Tampoco, como hay un extremo que nos habla de que no podemos, que puede llegar hasta el anarquismo y demás. Entonces hay que conocer un poquito de temas políticos y también, que es en mi caso, hay que conocer de economía. Todos estos 3 conocimientos o saberes te permiten tener una mejor visión del mundo. Y lo que hay que entender es que al final esto es lógica. Todo es lógico y la economía es algo lógico. Si un producto está escaso, el precio sube. Eso suena totalmente lógico. Entonces hay que tener eso. Y eso entonces lo que nos permite, ante todo, es estructurar mejor nuestro pensamiento.
acomodar, digamos, los muebles en esa oficina que llamamos cerebro, a tener todo más claro, ciertos conceptos. Esto nos ayuda a tomar mejores decisiones en cualquier aspecto de la vida, para considerar los pros y los contras, poner las cosas en una balanza y saber qué es lo que más o menos me beneficia. Al final me acuerdo que un profesor me dijo una vez que si uno quería definir economía, uno lo podía definir con una sola palabra: optimización. Básicamente, tomar la mejor decisión con la información que se tiene. Y con esto, por eso se desprende la palabra economizar. Economizar es una forma de optimizar, que lo tenemos asociado a lo que hacemos nosotros, que es consumir, comprar cosas. ¿Y qué es lo que buscamos? Pagar lo menos posible. Claro. Es decir, estamos minimizando el costo de adquisición de un producto. A eso se refiere. Entonces, al final, lo que nos ayuda es entender mejor ese proceso de optimizar, para maximizar nuestros beneficios, nuestra satisfacción, nuestra utilidad, y también minimizar costos, perjuicios, males. Entonces, esto es lo que nos permite hacer la economía y nos sirve para cualquier cosa. Sí, de hecho, esa frase también me ha quedado muy grabada. De hecho, creo que precisamente también por el profe, hablando sobre pues su marca. Yo creo que esa ha sido también su marca. Creo que es como una herencia que he dejado porque... Y costo de oportunidad. Sí, sí, optimizar y costo de oportunidad, claramente. Pero, y sobre todo porque al final los economistas lo ven de esa forma porque casi que en su día a día están obligados por su rutina a hacer eso. Al final los economistas tienen que estar siempre actualizados de todo, ¿no? Noticias. Yo creo que, y en base a eso también quería preguntarle al profe y conocerlo un poquito mejor cuál es su rutina, porque uno creería que un economista siempre es levantarse, cafecito, noticias, ver los diarios, ver cómo amanecieron los mercados, y en base a esto, ¿cuál cree el profe que sería 3 hábitos normales que usted hace o que cualquier persona podría hacer sin ser economista, que le podría ayudar a entender o estar de cierta manera actualizado para ver el mundo de una manera más eficiente, tanto políticamente como legalmente? Y eso, centrarlo más o menos a cómo es la vida cotidiana del profe, cuando se levanta, qué hace o cómo es su rutina. Y bueno, yo creo que lo más importante ante todo es estar informados. No importa el ámbito en el que estemos, qué pena, sino mirar qué está sucediendo en el mundo. Necesito saber qué pasa en la ciudad. Pueden conseguir la fuente que quieran, pueden mirar en redes. Obviamente, con el tiempo uno terminará encontrando qué es más fiable y que no hay mucha fake news. Diarios, noticieros, canales especializados en noticias, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, programas de radio, especialmente los de la mañana, que tienden a ser buenos e informativos, podcasts que hay por todo lado, Y no, por ejemplo, entonces donde uno puede discutir algún evento de interés. Obviamente, uno va a buscar las noticias que le interesan a uno, claro, pero tampoco significa que hay que obviar las otras. Por lo menos tener una noción, cosas generales, y después uno sí se mete en las noticias que uno le interese. ¿Esto qué le va a hacer a uno? Pues le va a hacerse generar preguntas. ¿Qué es tal cosa? ¿Por qué sucedió tal cosa? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Cómo se pueden arreglar las cosas? No solo mirar el qué, que es importante, sino quizás lo que es más aún importante es el cómo. Porque entonces, ante todo, lo primero que tenemos que tener es información. Si no tenemos información, pues estamos hablando carreta, estamos inventando cosas. Entonces, creo que eso, para cualquier persona, lo primero que hay que hacer es informarse. Y no significa que me levanto el cafecito y me pongo a leer el diario y demás. No, hoy en día todo es muy fácil. Claro. Se ponen unos audífonos, bueno, mientras van a sus sitios de trabajo, van a la universidad o salen a correr, pueden oír un podcast. Sí. Pueden oír una noticia, no sé, tienen cita médica y mientras llega el doctor, entonces pueden mirar en redes alguna noticia y demás. Hay unas que son mucho más interesantes que otras, hay otras que son netamente temas digitales y te hablan de la noticia muy rápido, pero TikTok. te generan la semillita y tú empiezas a investigar por otro lado. Entonces, creo que eso es lo más importante y lo más relevante. Es el tema de informarse. Informarse no es me siento 4 horas a ponerme a leer y a oír y demás. No, es que eso se hace en todo el transcurso del día y uno no se dio ni cuenta. 5 minutos que uno tenga de tiempo, entra un momentico a redes o entra a
a un espacio noticioso de su preferencia, mira, oiga, está interesante, después en otros 5 minuticos lo hace, estoy esperando a un amigo que salga de clase, me pongo a mirarlo rápidamente. Entonces son pequeños espacios que cuando vas sumando te diste cuenta que en realidad gastaste un tiempo importante informándote. Claro. Sí. Y si hoy en día hablamos que el colombiano promedio se la pasa cerca de hasta 7 horas al día al frente de una pantalla, llámese celular, tableta, computador y demás, pues entonces de decir, oiga, y si un pedacito de eso, en vez de ponerme a chatear y demás, también empiezo a mirar otras cositas, que son 5 minuticos, pues una cosa me puede llevar a la otra. Entonces, pues, aprovechar todas las ventajas que tenemos hoy en día. Sí, La es gente- que, bueno, ya, o sea, ya no es tan necesario tener que uno sacar el periódico en la mañana y ponerse a leer mientras toma un café o tener que estar leyendo obligatoriamente. Por ejemplo, pues digamos, a los podcasts son un mecanismo de información muy bueno. O sea, en el que uno, como decía el profe, mientras voy de camino a la universidad en el bus, mientras voy en la bicicleta, mientras voy en la scooter, o mientras estoy esperando a alguien, o mientras estoy lavando los platos, mientras hago aseo, puedo ir escuchando un podcast y irme informando. Y creo que algo muy importante de uno estar informado es que cuando uno se está informando, uno empieza a indagar de estos temas, ¿no? Y como darse cuenta qué es lo que uno no sabe, porque uno muchas veces no se cuestiona porque uno no sabe que no sabe algo. Entonces, cuando uno se empieza a informar, uno empieza como a decir, venga, ahí, ¿cómo se puede solucionar esto? O, digamos, este problema, digamos, de que, no sé, que digamos cuando hubo lo de la guerra con Ucrania, que había una deficiencia en insumos y todo esto, y que eso afectó incluso acá en Latinoamérica. Digamos, uno empezar a pensar, venga, ¿y será que eso nos puede afectar cuando escucho esa noticia? Y empezar como a indagar esto hace que uno, digamos, profundice un poco más y llegue a cosas que tal vez uno no pensaba que iba a llegar en el momento en que vio la noticia, aunque vio esa información, pero que al final pues puede llegar a unas conclusiones muy interesantes que lo pueden ayudar incluso a crecer a uno o conocer cosas que, digamos, pueden llegar a importarle mucho a uno. Entonces, sí es muy importante uno estar informadísimo. Y en cualquier ámbito, o sea, no es solamente económico, sino que todo lo que tú quieras hacer al final, de cierta manera, empezar a ver noticias, incluso, pues, de cierta manera eso es favorable, tenemos que usar los algoritmos a favor, no en contra, porque uno dice que listo, TikTok, pues, Instagram Shorts, al final es malo porque, pues, dan muy poca información. No tenemos que verlo de esa manera. Es cierto que al final la información y el problema que tenemos en la actualidad es que nuestro poder de retención y de captación de información cada vez es menor. No es antes que pues nuestros familiares se leían un libro y podían tener esa mejor manera de captar las cosas, sino que al final también el algoritmo favorece a que tú poco a poco vayas entrenándolo y que empiecen a aparecer cosas que a ti te gustan. Claro, si ahora te la pasas ahí viendo solamente cosas que nada que ver, pues al final ni siquiera las personas se empiezan de cierta forma a autorregular. Y si ni siquiera se autoconocen, ¿cómo van a querer buscar información o noticias que les interesen? Simplemente su modus operandi es ir por la calle pues desactualizado y pues no generar esa curiosidad. Entonces yo creo que es importantísimo y por ejemplo en mi caso personal es ese, yo me meto en Instagram, no uso TikTok, pero pues me meto en Instagram, veo, me aparecen Reels, mi algoritmo está bien entrenado y me aparecen cosas interesantes realmente y los guardo para que posteriormente en el poco tiempo que yo tengo pueda indagar mucho más a profundidad sobre esos temas que me aparecieron y es una buena forma de utilizarlo a tu favor. Porque mírenlo ahí, como estamos en temas de innovación, temas digitales, de tecnología, pues estar informados es clave. O sea, creo que yo que estoy inventando algo, generando una innovación entre comillas, y resulta que yo no me había enterado y eso ya está. Sí. Y entonces voy a lanzarlo y me dicen, no, oye, estás infringiendo una patente, estás infringiendo una trademark. Ojo con eso, por desconocimiento. Claro. Entonces, si no me informo, no puedo encontrar, oiga, ¿cuáles? Puedo intuir unas necesidades, pero al no estar bien informado no puedo identificar bien ciertas necesidades y, por ejemplo, crear algún aplicativo que me pueda ayudar a solucionar esas necesidades y obviamente que me pueda redituar monetariamente. Entonces, pues el tema de la información es clave. Si no estamos informados, a cada rato salen convenios, becas, por ejemplo, o salen, oiga, el Estado está necesitando que creen este tipo de aplicativos y ustedes tienen los conocimientos para hacerlos, pero como no se informaron, pues pierden una oportunidad valiosísima que quizás les podría haber generado
un dinero y obviamente prestigio y nombre. Ujú. Y de cierta manera, al final, yo creo que eso te ayuda, y eso era otra pregunta, al final, tanto estar actualizado como también ser docente, al final yo creo que te da como un pack de habilidades blandas, ¿no? Al final, tú mismo lo dijiste, ¿no? Al final, al adaptar tu conocimiento a diferentes tipos de personas, ¿cómo tú crees que eso haya influido de cierta manera en mejorar pues tu vida cotidiana? Es decir, me refiero a que, por ejemplo, el estar actualizado constantemente hace que tú tengas como un libreto muy grande sobre tu, formas para hablar con nuevas personas. Si tú al momento de diversificar lo que tú consumes, pues abre puertas a tú hablar con mucha gente de diferentes temas, y pues yo he notado eso. Y al final como docente, si sientes que esas habilidades te han servido al momento de entablar una conversación con una persona, porque eso es importante. Y en el momento de hablar de oportunidades, las oportunidades no llegan por sí solas. Como el profe lo comentó, tú tienes que investigar, tienes que informarte. Pero de cierta manera, informarte también requiere que tengas esa conexión, y como lo vamos a ver en un próximo episodio, al final también es hacer contactos, networking. Y es mostrar interés en lo que necesitas, y que esa persona que te esté dando esa oportunidad al final reciba tanto conocimiento como información tuya. Pero en resumen, que yo siempre Se alarga un poquito. Pero un poquito. Solo un poquito. En resumen, ¿sí ha considerado su forma de socializar o con otras personas? Como lo comentaste, al final te saliste de tu zona de confort solamente por el círculo que tenías. Al final sí te sientes de cierta manera completo, profe. Te sientes, sí lograste tu objetivo al conocer y hablar y conocer nuevas personas sobre tus nuevos temas. Pues soy mucho más feliz. Y creo que el éxito se mide es por la escala de felicidad que tiene la persona y no porque tanto dinero tenga en el banco. Lo creo es por ese lado. Probablemente tendría mucho más dinero si hubiera quedado con el negocio, Sí. en ese caso. Pero digamos que esto lo que ayuda ante todo es esa capacidad de adaptación, de ser un camaleón, mirándolo por el lado bueno, de poder adaptarse a las circunstancias, de poder entablar diferentes tipos de conversaciones con diferentes tipos de gente. Pueden ser de diferentes profesiones, pueden ser de diferentes estratos socioeconómicos y demás. Entonces eso le permite a uno tener cierto grado de interacción y pues creo que lo peor que puede sucederle a uno es ir a alguna reunión, a alguna fiesta y demás, y que todos hablen de un tema y uno quede ahí al rinconcito aislado y pues mira para un lado, mira para el otro porque no tiene nada más que hacer, no tiene nada más que hablar. Entonces eso le permite a uno interactuar si uno conoce diferentes temas y sabe abordarlos. Y digamos que afortunadamente la economía me ha dado esa formación, porque la economía es tan multidisciplinar y está en todo lo que hacemos, que me ayuda a entender diferentes facetas, tanto del trabajo de las personas como de su misma idiosincrasia. Sí, excelente, así es. Y bueno, para concluir, profe, yo quiero hacer una pregunta, y es: ¿qué mensaje usted le daría a las personas que nos escuchan, especialmente, digamos, a los jóvenes que nos escuchan, que, digamos, tal vez están con la duda, digamos, de qué carrera estudiar, o tal vez tienen las ganas de pronto estudiar economía, tienen como esa semillita ahí de que tal vez sería bueno estudiar economía, o algunos no saben qué estudiar? ¿Qué mensaje les diría? No, primero, miren cuáles son sus habilidades, qué les gusta, qué no les gusta, en qué se sienten fuertes, qué temas dominan, cuáles no. Eso ya les está dando una perspectiva de lo que podrían hacer. Si no les gustan los números, pues no digamos mentiras. No se metan a temas que tengan que ver con temas cuantitativos. No se metan a estudiar economía, no se metan a estudiar administración, ni finanzas, mucho menos temas de programación, en ingenierías, no, nada por el estilo, porque pues no es su campo. Si le gusta más hacer, por ejemplo, que leer, que la parte teórica, pues creo que temas de programación son fabulosos en este caso. Entonces, bueno, yo le diría que para que alguien que le guste economía o que tenga la perspectiva de estudiar economía, mire a ver cómo le va con los números. Si no hay una aberración, si le va bien, o si los entiende, no hay lío. Obviamente no es fácil, pero pues un poco de esfuerzo y demás, como en cualquier carrera que tenga que ver con números. Pero también el tema es si le gusta leer.
porque hay temas sociales, hay temas históricos, hay temas filosóficos que están ahí metidos y que toca leer. Entonces también es mirar primero las preferencias. Segundo es qué quieres hacer, cuáles son tus sueños. Probablemente para alcanzar un sueño sea más fácil el camino por un lado que por el otro. Entonces, pues también toca poner eso en una balanza a la hora de escoger la carrera que queremos estudiar. Yo les digo, si les gustan, que primero, si piensan en economía como dinero, están en la carrera equivocada. Economía es más que eso. El dinero es una herramienta más. Pero entonces, si les gustan temas sociales, pobreza, inequidad, redistribución de los recursos, quieren entender por qué los impuestos, oiga, por qué sucede la inflación, quieren obviamente entender más de temas de dinero monetarios, quieren tener una mejor formación para la toma de decisiones, creo que la economía es una excelente carrera para arrancar por ahí. En cambio, si a ti te gusta tanto la economía como la programación, como la inteligencia artificial, pues eso tenemos innovación. Innovación, Claro. exacto. Exactamente, que combina de gran manera las dos cosas. Conocimientos económicos, imagínense con un buen blockchain, con un buen algoritmo, aplicar la inteligencia artificial, se pueden hacer cosas impresionantes en esta área. Unos profes muy innovadores, profes internacionales también. La verdad, una carrera muy buena, la verdad, estoy muy contento. Una carrera que me ha sorprendido. La verdad, de que miré el pensum, me gustó. Cosa que hay que hacer cuando uno quiere hacer una carrera. Porque hay gente que dice, me gustan los números y voy a estudiar, digamos, ingeniería. Pero no miran el pensum de la carrera y luego cuando llegan a la carrera es como, no era lo que esperaba. Entonces, y ante todo, preguntar. No hay pregunta boba. Claro. El bobo es el que no pregunta. Dicen por ahí. Entonces, preguntar. No conozco exactamente qué es lo que... Sé qué es lo que quiero, pero no conozco cómo hacerlo. Pues hay que indagar, hay que preguntarle a diferentes personas. Sí, claro. ¿Te gusta la economía? Pues pregúntale a alguien que estudie economía, a alguien que tenga una formación económica, no necesariamente un economista, y te explicará cosas. ¿Quieres programar? Pues pregúntale a alguien que esté programando. Sí. O más fácil, hoy en redes eso es muy fácil. Sigamos a alguien y nos van enseñando cositas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si uno se mete, le gusta a uno el tema de criptoactivos, uno se termina dando cuenta que hay unas nociones económicas supremamente grandes. Entonces, pues si yo me quiero meter a hacer inversiones en criptoactivos y demás, pues por lo menos tengo que adquirir ciertas nociones económicas, si no, no estoy haciendo nada. Exacto. Muy buena forma de concluir, de verdad. Estamos muy contentos de que hubieras tenido ese tiempo disponible para estar con nosotros, profe. De verdad, creo que nos diste una muy buena charla. De verdad, estamos muy felices de esta manera concluir el primer episodio de InnoVoice, la sección de InnoAmigo. Claro que sí, que buena forma. Así que, muchachos, gracias a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron por YouTube. Están, ya saben, a todas nuestras personas que nos siguen en redes sociales. Es importantísimo, ya saben, en Spotify, en Amazon Music. Y ante todo, dar gracias a todas las personas que hacen posible que este podcast se esté desarrollando, tanto a la universidad, a la Sergio Arboleda, a Cindy, a Jesus detrás de los teclados. Y ya sabes, si estás escuchando este podcast y sientes que tienes ciertas habilidades como aquí el tío Ro para hablar sobre un tema, ya sabes cuál es nuestro sector. Nosotros ya tenemos pensado en los siguientes episodios también invitar a gente de este estilo, pero si tú nos ves y te sientes capaz de venir y conocernos, pues sería un gusto. Así que de verdad, muchachos, yo creo que la forma de concluir es que infórmense y triunfarán. Así es. Exactamente. Y ante todo, una lástima que no nos haya acompañado una persona que siempre nos debería acompañar. Karen. Espero que en un futuro Karen nos esté acompañando. Así es. Así que nos vemos hasta la próxima. Cuídense.